Un acercamiento epistemológico a la prueba en el procedimiento penal colombiano en clave de Michele Tarufo. La mayoría de las formulaciones que presentaré corresponden a expresiones del maestro de la Universidad de Pavia en algunas de sus destacadas obras. Por ello, se usarán algunos conectores generales y alisantes de su pensamiento aplicado al procedimiento penal colombiano, que es donde radica la novedad de esta ponencia, buscando complementar el vacío que en diversos textos especializados se ha dejado en el campo penal frente al aporte del desaparecido y gran epistemólogo italiano. Las reflexiones de Michele Tarufo en el campo de la prueba en juicio es conocida entre nosotros gracias a la traducción al español de la prueba de los hechos y consideraciones sobre la prueba judicial que hizo Jordi Ferrer, entre otras, lo cual ha permitido acceder a su teoría. El maestro Tarufo analiza la compatibilidad que existe entre los poderes de las partes y los del juez en la prueba procesal civil. Se estudia a fondo las implicancias que trae consigo una visión holística de la prueba basada en la coherencia de las narrativas antes que en el contenido epistémico de la información. Se profundiza sobre las repercusiones que tienen las soluciones procesales en el campo de la cuestión real, quaesti facti, basadas en las voluntades expresadas o tácitas de los litigantes. Se examinan los estándares que deben aplicarse en la prueba del nexo causal y por fin se relaciona en torno a la forma, cómo debe ser sopesada la injerencia de la ciencia en el conocimiento judicial de los hechos. Es perceptible en la obra del profesor Michele Tarufo, de una parte, un mensaje fundamental sobre el sentido que tiene el proceso jurisdiccional y la prueba. Se indica que en un Estado de Derecho las decisiones judiciales deben ser legítimas, es decir, apropiadas y justas, pero además adecuadas y correctas, para lo cual se hace indispensable que la norma se aplique concretamente a los supuestos fácticos para los cuales fue concebida. De otra parte, expresa que no es suficiente que el modelo procesal entregue las vías para alcanzar la resolución de las controversias. Se requiere que las decisiones judiciales se sustenten en normas jurídicas aplicables al caso concreto, el que a su turno debe estar debidamente establecido en su dimensión factual, para que así el resultado no solo sea formalmente aceptable, sino intrínsecamente justo. Es importante resaltar en su pensamiento jurídico la necesidad de someter a crítica los antecedentes probatorios para obtener de ellos una información relevante y jurídicamente admisible y a la vez un sustento empírico adecuado para la decisión del conflicto. Especialmente categórico es el trabajo sobre la prueba científica, donde Tarufo enfatiza la importancia del control que deben hacer las partes y en especial medida el juez con respecto a las conclusiones que presenta la ciencia en cuestiones sometidas a juicio. Destaca algunos parámetros que deben considerarse por los tribunales para establecer la suficiencia de este tipo de probanzas y sobre todo a partir del precedente dado por la Corte Suprema estadounidense en el caso Duber, que subraya la necesidad de operar de un modo falsacionista, sometido a extrema crítica las opiniones de los expertos y velando por la validez y fiabilidad de los métodos empleados en este tipo de evidencias. Se puede decir que la prueba procesal no se compone de una exclusiva actividad de conocimiento, no constituye un ejercicio puramente epistemológico, ya que desde luego constituye un conocimiento institucionalizado en el marco del debido proceso legal, por lo que los criterios cognoscitivos, si bien son los primeros que deben aplicarse, no son los únicos, pero ante todo es un conocimiento situado en un contexto de debate, por lo cual la mirada crítica de los litigantes y ante todo del juzgador juegan un papel decisivo. Esta es otra acotación que puede servir para despejar las dudas que surgen en materia tan compleja como es la de la compatibilidad entre las perspectivas cognoscitivas y argumentativas de la prueba judicial. El llamado es a repensar el derecho,
atreverse a replantear los conceptos que usualmente se manejan entre los teóricos del proceso en el campo de la prueba, dejar atrás la pasividad ante el sinnúmero de desafíos que en nuestros días plantea la tarea de resolver conflictos en el marco de un juicio. El artículo 381 de la Ley 906 de 2004 ha contemplado una especie de estándar que sirve para derrumbar la presunción de inocencia en sede del señor juez de conocimiento, cuando indica: para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. El maestro Tarufo, sobre la prueba más allá de cualquier duda razonable, señala que este postulado encuentra su razón de ser en la historia del proceso penal inglés y viene a constituir la regla fundamental por mucho tiempo en el proceso penal norteamericano. Sin embargo, existen ciertas tendencias hacia la aplicación del mismo criterio en ordenamientos propios del derecho continental. Se trata de un criterio cuya adopción parece fundada sobre razones absolutamente válidas. La razón fundamental por la cual un sistema penal debería adoptar el criterio de la prueba más allá de cualquier duda razonable es esencialmente de naturaleza ética o ética política. Se trata entonces que el juez penal puede condenar al imputado solamente cuando haya conseguido por lo menos tendencialmente la certeza de su culpabilidad, mientras que el imputado tendrá que ser absuelto todas las veces que sobre su culpabilidad resulte, así las pruebas estén a su cargo, una duda razonable sobre su eventual inocencia. El criterio en cuestión aparece particularmente elevado y aún más que el de la posibilidad prevalente, porque el proceso penal está en juego pues las garantías del imputado. La razón de ser para la elección de este criterio es limitar las condenas penales solo a los casos en los cuales el juez haya podido establecer con certeza o casi certeza, es decir, sin que permanezca alguna probabilidad racional de duda acerca de la culpabilidad del imputado. El hecho de que la justificación fundamental sea ética, la adopción de un criterio con exigencias tan elevadas no excluye justificaciones jurídicas, pero fuera de los ordenamientos del common law parece posible conectar la adopción de este criterio de prueba a principios fundamentales del proceso penal moderno que pretende respetar las garantías del procesado y el deber de racionalidad y de justificación en lo que respecta al juez. Señala el maestro Tarufo que menos relevantes o poco convincentes aparecen, por el contrario, otras justificaciones que por lo general sirven para sostener la adopción del criterio de la prueba más allá de cualquier duda razonable. Por ejemplo, no parece que una demostración de la necesidad de adopción de este criterio deba derivar de la presunción de inocencia del imputado, existente en múltiples ordenamientos jurídicos, como es por ejemplo la Constitución italiana en el artículo 27, numeral 2. Esta presunción, como todas las presunciones, no necesita para ser superado un grado particularmente alto de prueba contraria, es decir, de la prueba de culpabilidad. En ausencia de diversos criterios formulados por las normas, bien podría ser superada por la probabilidad prevalente del respectivo enunciado. Así las cosas, la consagración en el ámbito constitucional de la presunción de inocencia se explica por razones histórico-políticas, por la reacción contra regímenes totalitarios en los cuales correspondía al imputado aportar la prueba de su inocencia, que más que por razones lógicas o sistemáticas. Lo anterior solo significa que el criterio en cuestión no es una consecuencia lógico-jurídica necesaria de la presunción de inocencia, pero no muestra que su adopción sea injustificada. Por el contrario, la adopción del criterio da fuerza y valor a la presunción de inocencia, de modo que resulte particularmente difícil vencerla y condenarla al imputado. Si bien no se presentan todas las dudas sobre la validez de las razones para adoptar el criterio mencionado, surgen dificultades relevantes cuando se trata de definir analíticamente el criterio respectivo. En efecto, todas las formulaciones que se han propuesto con el fin de determinar cuándo una duda es o no razonable se han reducido a soluciones tautológicas o círculos viciosos
terminando en el ridículo y aflorando la insensatez. Por otro lado, son atendibles las tentativas por cuantificar el grado de prueba necesario para utilizar el criterio en cuestión. Estas cuantificaciones han sido formuladas en forma impropia, haciendo la determinación dentro del marco de errores tolerables. Blackstone, y antes que él, Foursquare, ha dicho que es preferible que 20 culpables sean absueltos que un inocente condenado. Con base en esta afirmación, se ha sostenido que la prueba para superar la duda razonable debe sobrepasar el 95% del grado de confirmación, lo que implica que la duda, para ser razonable, debe superar el 5%. Estas formas de argumentar se presentan del todo incongruentes. Sobre el margen de error tolerable existen numerosas posturas. Voltaire planteaba que sería mejor absolver 2 culpables que condenar a un inocente, de modo que el criterio bien dado en proporción sería 2-3. Maimónides plantea que sería mejor absolver 1000 culpables que condenar a un inocente, de modo que el criterio viene dado en una proporción de 1-1000. Resulta poco sensato razonar en términos del margen de error en situaciones en que tal modo no es verificable, dado que no es posible saber si el condenado ha sido inocente o el absuelto culpable, o cuántas personas, de 100 o de 1000, sentencias de condena han sido inocentes. La única razón que puede tener como válida en este tipo de argumentos se presenta como la opción moral, en el sentido de preferir sistemas penales en los que se reduzca al mínimo la eventualidad de condena de inocentes, aún incrementando el índice de absolución de los culpables. No siendo posible construir una definición del criterio, se presentan 2 opciones posibles en sentido de Tarufo: abandonarlo y sustituirlo por criterios equivalentes como el de la certeza o casi certeza, o por el otro lado, reconocer que se trata de un concepto indeterminado que expresa un principio general que el juez concretiza en el caso concreto. En otros términos, no es con la lógica del cálculo estadístico que se puede obtener una definición precisa del criterio. No es con esa lógica que se puede decidir en los casos concretos si la prueba consiste o no en el límite necesario para emitir una sentencia de condena. Tampoco parece razonable recurrir a la fuzzy logic o lógica difusa que nos lleva a consentir la formulación de argumentos racionales en torno a conceptos vagos o indeterminados, como es el de la duda razonable. En sustancia, resulta que la adopción del criterio de la prueba más allá de cualquier duda razonable corresponde a una exigencia fundamentalmente moral y política, no es jurídica, según la cual una sentencia de condena debe ser admitida solo cuando haya certeza de la culpabilidad del imputado, aunque esta exigencia no sea traducible en determinaciones analíticas del grado de la prueba correspondiente. Naturalmente, la adopción del criterio se traduce en hacer particularmente difícil en los casos concretos la consecución de una prueba de culpabilidad suficiente para justificar una condena. Este aspecto se vincula a la escogencia en razones fundamentalmente relacionadas con la política y la justicia penal, y se basa en la premisa de minimizar la frecuencia de las condenas con independencia del hecho que las soluciones se refieran a sujetos culpables o inocentes. Ahora, el criterio de la prueba más allá de la duda razonable se presenta como el instrumento más racional para conseguir el resultado señalado. A manera de cierre, entonces, sugiero pues las siguientes conclusiones. La primera, pues para algunos amigos del ilustre maestro, este parte del pensamiento que puede estar cercano al denominado realismo crítico, según el cual el autor postula que no es posible construir negocialmente la verdad o falsedad de un hecho alegado. El hecho jurídicamente y penalmente vinculante existe en el mundo externo con total prescindencia de las conductas de las partes y con especial énfasis en los sistemas de enjuiciamiento premiales o de verdad negociada. Los criterios probatorios que se consideran adecuados en los diversos tipos de proceso constituyen el contexto en el que se enmarca el trabajo probatorio de los conocimientos científicos.
Deseo agradecer nuevamente al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al maestro Parra, al doctor Ulises y a todo el equipo del Instituto Colombiano de Derecho